Bienvenidos a Sin Algoritmo. Hoy vamos a analizar a fondo las noticias más recientes del mundo de la inteligencia artificial. La idea es entender qué pasa y por qué es importante. Exacto. Hay de todo, ¿eh? Noticias de las grandes tecnológicas, nuevos modelos, hardware, hasta cosas de cultura y regulación. Un panorama, la verdad, fascinante, que aquí en Sin Algoritmo vamos a desgranar. Bueno, empecemos fuerte. Salió que la startup Perplexity AI hizo una oferta de casi 30 mil millones de euros por Google Chrome. Uf, sí, una cifra enorme. Y la razón, dicen, es que creen que Google podría tener que venderlo sí o sí por temas antimonopolio. Ojo que OpenAI también mostró interés, ¿eh? Es que es fascinante. Piensa que Chrome es la puerta de entrada a la web para muchísima gente. Controlar eso, Claro. podría ser un nuevo frente en la carrera por la IA. O sea, controlar el navegador podría ser controlar cómo interactuamos con la información y con los modelos mismos. Tiene sentido. Y bueno, hablando de Google, no se quedan atrás. Ahora Gmail en el móvil integra Gemini AI. Ajá, ¿para qué exactamente? Pues para resumir correos largos o, esto me pareció interesante, para convertir automáticamente un email en un evento de calendario. Mira qué bien. Es la IA metiéndose ya en la organización personal, ¿no? Haciéndose, digamos, invisible pero necesaria. Exacto. Y en otra de sus plataformas, YouTube, también usarán IA. Esta vez para estimar la edad de los usuarios y restringir contenido. Ah, eso es polémico. Siempre lo es. Sí, claro. Si la IA se equivoca, tendrías que verificar tu edad manualmente. Y a eso, bueno, abre otra vez el debate sobre la precisión, la privacidad, un tema que seguimos de cerca aquí en Sin Algoritmo. O GPT-5. Ya está disponible para todos. ¿Y qué trae de nuevo? ¿Qué mejoras? Prometen mejoras importantes en multimodalidad, o sea, que entiende y genera texto, imágenes, sonido, también en razonamiento y memoria persistente. Quieren seguir liderando, claro. O sea, una IA que te recuerda de conversaciones anteriores, que puede seguir tareas más largas. Justamente. La idea es ir más allá del chatbot que responde una cosa y ya, hacia asistentes que realmente mantengan un contexto, que puedan hacer cosas más complejas. Y mientras OpenAI avanza, hay otras iniciativas, como la que comentamos en Sin Algoritmo, México. Ah, sí. En alianza con NVIDIA, ¿verdad? Están desarrollando su propio modelo de lenguaje. Exacto. Y lo interesante es el enfoque. Sí, que quieren incluir lenguas indígenas, datos culturales mexicanos. No es solo competir en tecnología, sino reforzar una identidad digital propia. Me parece un ángulo valioso que en Sin Algoritmo siempre destacamos. Definitivamente. Y todo este software, claro, necesita hardware potente. Ahí entra Samsung, que anunció planes para lanzar gafas de realidad aumentada. Como las de Meta. Parecidas, sí, para fines de 2026. Pero ojo, sin pantalla propia. Se enfocarían más en capturar imagen, video y dar asistencia con IA, conectadas al móvil Galaxy. O sea, la IA generativa sería clave para que sirvan de algo. Claro, para darles utilidad real. Y mientras Samsung planea eso, Huawei dice que superó un obstáculo tecnológico clave en memorias HBM. Las memorias estas de alta velocidad, ¿no? Cruciales para entrenar modelos de IA, esas mismas. Es un anuncio fuerte porque buscan competir con Estados Unidos a pesar de las restricciones que tienen para acceder a cierta tecnología punta, como la litografía IUV para los chips más avanzados. La carrera por el hardware es fundamental, como hemos dicho en Sin Algoritmo. Y con todo este avance en hardware y software, pues surgen aplicaciones que parecen de película, como la del Mago de Oz. Ah, sí, lo de Las Vegas. Increíble. Se va a reestrenar en el Sphere con una remasterización inmersiva 360 grados y usaron IA de Google DeepMind para escalar la película original a 16K, sin alterar diálogos ni nada. Una fusión tremenda de cine clásico y tecnología punta. Es impresionante. Y de ahí casi que pasamos a la robótica deportiva. Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en China. Esos mismos. Los primeros. Vimos robots compitiendo en distintas pruebas, desfilando autónomamente. Todo gracias a la IA. Una ventana al futuro que también destacamos en Sin Algoritmo. Es que es increíble. La IA está en cómo navegamos, cómo nos organizamos, cómo vemos cine. Hasta en el deporte robot. El alcance es enorme. Sí, se está metiendo en todo. En la infraestructura de Internet, las herramientas de productividad, la geopolítica tecnológica, el entretenimiento, la cultura. Es transversal. Aquí en Sin Algoritmo tratamos de conectar esos puntos. Son muchísimos frentes abiertos y todo va muy rápido. Te deja pensando. Si ya tenemos IA estimando nuestra edad o robots compitiendo, ¿qué será lo próximo? ¿Qué aspecto de nuestra vida que ni se nos ocurre ahora va a transformar la IA de forma inesperada? Un tema central en Sin Algoritmo, sin duda. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Noticias con IA en Sin Algoritmo. Ahora damos la bienvenida al moderador y al invitado de hoy. Bueno,
buenos días en el momento en el que estén viendo este nuevo episodio de Sin Algoritmo. Recuerden que es nuestro podcast en donde semana a semana nos encontramos para hablar de inteligencia artificial. El día de hoy, claramente los voy a acompañar. Mi nombre es Laura Camila Urrea, antropóloga y docente de la institución en el área de investigaciones. Bueno, recuerden que nuestro podcast es un podcast que sale precisamente de la Dirección Nacional de Investigaciones y de la Vicerrectoría de Innovación e Investigación. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante y claramente para ello tenemos una invitada que tiene una trayectoria impresionante que va a hacer que nuestro episodio sea sumamente rico y vamos a poder hablar particularmente del uso de la tecnología en general. Sí, yo sé que hablamos de inteligencia artificial, sin embargo, esto viene en un mundo mucho más amplio. Bueno, le voy a dar el día de hoy la entrada, la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Jennifer Pineda y bueno, Jennifer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenidísima, claro que sí, a nuestro podcast Sin Algoritmo. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Laura, muy buenos días, tardes o noches, como tú decías, en el momento en que bien quieran escuchar este podcast. Me encuentro muy bien, gracias por esta invitación. Realmente para mí siempre es un honor poder compartir las experiencias y seguir aprendiendo en todas estas conversaciones. Claro que sí, Jennifer. Bueno, tal vez siendo una nueva invitada en nuestro podcast, no lo sepas tanto, pero a mí me gusta que nuestra audiencia entienda con quién estamos hablando. Pero a mí me parece súper chévere presentarte. Primero como poniéndote un contexto, va a estar un poco raro tal vez, pero ya poco a poco nos vamos a ir entendiendo porque estoy abriendo el tema hoy con esto. Y es que quiero que te presentes, ¿sí? Pero el contexto es el siguiente. Entonces, imagina que estás en una película así bien distópica, en donde los seres humanos han sido agarrados pues por la tecnología. Vengan, pónganle lo que ustedes quieran, que robots, que la IA se tomó el mundo, lo que ustedes piensen, así súper distópico. Y como es distópico y es mi imaginación hablando, yo quiero meterle el tema de que los humanos más así relevantes sobre ciertas temáticas han sido como congelados, tipo como un Futurama, no sé si de pronto ubiques, así como le pasó a Fry. Bueno, y una de esas personas congeladas en esta historia distópica eres tú, ¿vale? Despiertan en un mundo en donde la tecnología arrasó con la especie humana, y voy a ponerle entre comillas porque, bueno, igual es distópico, voy a jugar con la imaginación. ¿Cuál sería tu primera decisión para que la humanidad sobreviva con esa inteligencia artificial, con esa tecnología a bordo de robots por todo lado, así súper loco, teniendo en cuenta tu trayectoria, para que nuestras escuchas empiecen a entender quién es Jennifer? Bueno, para mí algo que es trascendental y crucial cuando hablamos de tecnología, llámese inteligencia artificial, datos, análisis de datos, blockchain, es que la tecnología es un medio para cumplir un propósito. Creo firmemente en que la tecnología no es el fin y por eso en ese mundo distópico que estabas planeando o que nos estabas presentando, básicamente llevaría a que para que la humanidad existiera, se entendiera cuáles son los dolores de cabeza, cuáles son las problemáticas en ese nuevo mundo, porque finalmente más allá de la tecnología, más allá de la inteligencia artificial y de los robots, siempre van a haber nuevos retos, siempre van a haber nuevos problemas y definitivamente la humanidad está hecha no solamente para encontrar los problemas, sino para solucionarlos desde un entorno social, desde entender el ser, desde la colectividad, desde cómo cumplir propósitos comunes, más allá de solamente seguir algoritmos. Wow, bueno, ahí yo quiero rescatar varias cositas que has estado diciendo y es la razón del por qué nuestro episodio de hoy
habla sobre estos temas. Uno, dijiste, necesito entender cuáles son los problemas que tiene esta sociedad distópica para yo realmente poder ayudarlos, ¿no? Y la otra es que la tecnología es un medio, pero no el fin. Y bueno, teniendo esto en mente, a mí me gustaría ya bajarles un poquito más la información a nuestras escuchas. Y es, bueno, Jennifer, ya entendiendo un poco tu manera de actuar, pues un poquito, ¿no? A la larga. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te has dedicado? ¿Cuál es un poquito esa trayectoria que te hace realmente pensar lo que acabas de decirnos? Bueno, Laura, de profesión soy ingeniera mecatrónica. Cursé también una especialización en gerencia de proyectos y un MBA. En mi vida inicié haciendo robótica, desarrollando y programando redes neuronales artificiales en código básico en C. Mi proyecto de grado fue una cabeza robot que reconocía e imitaba gestos faciales. Y luego, en esa carrera profesional empecé a ser desarrolladora de software, a trabajar en robótica educativa. Y mi frustración siempre fue qué pasó con todo lo que hice en mi carrera, en mi proyecto de grado, y cuál era el fin para el cual hice lo que hice. Claro, mientras me ubicaba profesionalmente nos invitaban a dar conferencias, vivía de dar conferencias, pero entendí y ahí llegué a un mundo divino que se llama el SENA. Llegué a un mundo hermoso donde entendí que el propósito no es solamente investigar y desarrollar nuevos productos o tecnologías, sino el para qué lo haces. Cuando llego al SENA nos ponen un reto maravilloso y es crear los Tecnoparques Colombia, esas redes de centros enfocados en promover el emprendimiento y la innovación tecnológica. Y allí trajimos unos laboratorios de vanguardia que aún siguen siendo muy avanzados, y te estoy hablando, eso fue desde el 2005, hace ya varios años. Estamos hablando de un buen ratito atrás. Y acompañamos un montón de proyectos innovadores, de jóvenes, de algunos no tan jóvenes, pero siempre creativos y pensando en conquistar y devorar el mundo. Y nuestro propósito era llevarlos a aterrizar en el para qué tenían esos proyectos y cómo hacer que esa tecnología, inteligencia artificial, nanotecnología, entre otros, podía ayudarlos a generar soluciones, pero además para que ellos pudieran tener un beneficio económico, por supuesto. Monté empresa, me quebré. ¿Y de qué era tu empresa? ¿Hacia dónde te estaba ayudando? De consultoría en desarrollo de negocios de base tecnológica. Me quebré y creo que eso es parte importante de mi vida y de por qué sigo acompañando a los empresarios. He sido docente y luego entré al ministerio y en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tuve un camino divino donde también me recorrí Colombia desde San Andrés hasta el Amazonas, entendiendo en profundidad las necesidades de los empresarios, de las entidades, desde las más básicas de acceso a acompañamiento hasta acceso a financiación. Y en todo este camino de más de 13 años que finalizo con Colombia Productiva, acompañamos empresarios con recursos financieros, con asistencia técnica, empresarios de todos los tamaños, pero principalmente MIPYMES y hasta unidades productivas, para que incorporaran herramientas tecnológicas desde las digitales hasta inteligencia artificial y demás, para nuevamente que entendieran que la tecnología no es el fin, sino es el medio para tener mejores clientes, para ser más efectivos, para tener más utilidades, para mejorar el trabajo entre sus equipos. Y con todo esto quisiera decirte, soy una fiel convencida de que juntos podemos llegar mucho más lejos. Claro, solos lo hacemos rápido. Y con esto lo que te quiero decir es que cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que siempre le digo a los empresarios, a los emprendedores es, estamos en un mundo lleno de información.
Y lo que nos tiene que conectar es el conocimiento y cómo la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos ayudan a generar cada vez más valor sobre esa data que ya está y transformarla en un conocimiento de valor agregado. Wow, bueno, creo que ya todos empezarán a entender esta larga trayectoria que ha tenido Jennifer y que totalmente te da la autoridad, pongámosle, para hablar de lo que estamos hablando precisamente hoy. Quiero preguntarte sobre el centro de lo que estamos empezando a girar. Y es porque, claro, tú me acabas de dar un recorrido así súper gigante de cómo te acercaste a los empresarios, al emprendimiento, a los proyectos productivos y otras tantas cosas más. Sin embargo, digamos, allí está todavía la idea de por qué, o más bien a raíz de qué, viste cómo se giró ese pensamiento o cómo se ve transformado ese pensamiento de que la tecnología no puede llegar a ser el fin, ¿no? Porque siento que muchos momentos nosotros terminamos súper enamorados de cualquier cosa que sale sobre la novedad, voy a ponerle, y nos desviamos tal vez, ¿no? Como del por qué aparecieron esas tecnologías, para qué sirven, y es como, tengo el iPhone número 13, 17, el 23 Plus. Me gustaría que exploráramos un poquito más esa idea de bajo qué contextos, qué casos has visto en donde esta situación de medios y fines todo el tiempo está pues poniéndose sobre la mesa, ¿no? Para iniciar esa conversación también es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de personas de cómo asumimos la tecnología. Ok. Están los gomosos, que son los que sale el iPhone, el último iPhone, y terminan último haciendo Android, filas de 3 compran, cuadras. no importa cuánto valga y no importa para qué sirva y no saben para qué lo van a utilizar. Porque están comprando estatus. Tal Están vez. comprando estatus, pero juegan un rol muy importante en la incorporación de tecnología, tanto a nivel empresarial como a nivel de personas. Y son los que prueban, los que aprenden o los que le enseñan a los desarrolladores dónde están los errores en esa tecnología. Ok. Luego vienen ya en la siguiente etapa y hay otros que dicen, ok, ya alguien lo probó, ahora vengo yo. Y claro, yo no voy a probar el prototipo. Yo no voy a pagar los 10 millones, ya alguien los pagó, tal vez yo pago 7 millones, pero sigo estando actualizado. Okay. Ahí todavía estamos hablando de alrededor del 33% de la población. El primero es como el 8%. Luego hay una brecha gigante y ahí se puede morir la mayoría de las tecnologías, que se llama el gap. Entonces hay una brecha gigante y ahí se pueden morir muchas tecnologías porque luego vienen unos usuarios que son los conservadores. Espera, Jennifer, danos ahí un momentito. ¿Podrías explicarnos un poquito a qué te refieres con esto de gap, por favor? Esa brecha es donde tal vez esos early adopters o esos que adoptaron de manera temprana la tecnología o no encontraron un suficiente valor o las soluciones tecnológicas no supieron demostrarles el valor que tenía. El valor, lo que en temas empresariales se llama el retorno a la inversión. Pero es que si tú compras un celular de alta gama, tú quieres saber, oiga, esto realmente me agrega valor. Sí, los últimos celulares hablan de inteligencia artificial, pero si no vas a utilizar todas las herramientas y pagas un celular de 10 millones de pesos y necesitas una moto para transportarte, ¿qué te genera más valor? ¿La moto o el celular de 10 millones? Depende cómo te lo presente la tecnología y depende de las necesidades que tú tengas en tu contexto personal y profesional. Entonces, ahí es donde se pueden morir muchas soluciones, muchas herramientas tecnológicas, porque no saben transmitirle al usuario el verdadero valor de la solución. Nuevamente, la tecnología ofrece soluciones, no es la herramienta tecnológica en sí misma. Entonces, si yo compro un software de gestión de clientes, necesito identificar que o tengo la oportunidad de llegar a más clientes o que tengo más recompra de mis clientes actuales por la herramienta o por los beneficios que me da esa herramienta.
Entonces, Ujú. esto sucede a nivel personal y profesional. Y por eso es que ahí se mueren muchas de las soluciones tecnológicas. Y por eso es que eh, en entender esa brecha es donde podemos ver que si no ofrecemos soluciones, si la tecnología no ofrece beneficios en sí mismo, que una herramienta te haga traducción en simultánea o que te traduzca en simultánea si nunca hablas con nadie fuera del país o si nunca sales del país, ¿de qué te sirve que te haga traducción Claro, estás en comprando simultánea? tecnología que a la larga Estás no te está ayudando sobredimensionando en la nada. necesidad o la solución. Entonces, luego de ese primer boom, si Ujú. logras pasar esa brecha, llegas a otros usuarios que son los conservadores. Y los conservadores dicen, ya alguien fue el que pagó la gana, hubo otro alguien que demostró que esto genera valor. Ok, sobre eso que los demás aprendieron, yo lo voy a poner en práctica y pueden pueden tener una curva de aprendizaje muy rápida y pueden traer esas herramientas tecnológicas e incluso, y esto es muy importante, personalizarlo a los contextos personales y profesionales. Entonces, las soluciones basadas en inteligencia artificial y en estas nuevas tecnologías, en estas tecnologías 4.0, porque nuevas ya no son, No, definitivamente ya en no. estas tecnologías avanzadas o tecnologías 4.0, lo que hay que llevarlos es a cómo traemos las soluciones que ya han funcionado, porque desarrollar una herramienta tiene una curva importante en inversión de tiempo, de esfuerzo, de recursos económicos y probablemente de fracasos. Y de los aprendizajes de los demás, pues podemos traer a personalizar y ajustar las soluciones. Entonces me devuelvo un poco a mi vida. Ujú, por favor, Y cuéntanos. cuando les contaba que en el 2002 hicimos esa cabeza robot que reconocía e imitaba gestos faciales con código desde cero, hoy en día ya no es necesario hacerlo con código desde cero. Nos tomó 9 meses sacar ese proyecto adelante y es un proyecto que hoy en día puede salir en tiempos mucho más cortos si se utiliza el conocimiento y las curvas de aprendizaje de quienes ya lo han hecho en Colombia o en el mundo. Entonces ya es hablar de la sofisticación y a eso es a lo que le apuestan estos conservadores tecnológicos. Ahí ya estamos hablando más o menos del 50% de la población que utiliza tecnología. Luego hay otros que son un poco más reacios y puede ser alrededor del 28% que dicen, está bien, me tocó y voy a comprar o voy a usar tecnología porque me tocó, porque el mundo me obligó. Y hay que entender que eso es así, no lo están haciendo mal. Hay que entender que hay diferentes tipos de usuarios y hay diferentes modelos en los cuales debemos inculcar la absorción tecnológica. Y además siempre va a haber un último porcentaje, chiquito, aproximadamente el 12%, Que se niega total. que se niega total. Y no hay problema. Sencillamente, los que no hacen uso efectivo de las tecnologías y de estas soluciones que hoy en día cada vez más están desarrolladas, incluso para los que no son tecnológicos, pues se van a quedar atrás. Pero son decisiones que cada cual toma. Wow, bueno, ahí tú, mientras estabas hablando de todo esto, yo pensaba como, sobre todo con la población que se resigna, ¿no? a entrar en todo esto y las dificultades que también tiene muchas veces el aprendizaje y más bien la enseñanza de este tipo de herramientas, ¿no? Que pueden estarse perdiendo precisamente por todo lo que estamos diciendo, ¿no? El boom de la nueva tecnología que todo el mundo quiere utilizar, pero que poquito a poquito va perdiendo como esa noción y como ese foco principal que era el que tenía, ¿no? Y que muchas veces consumimos o somos consumidores no tan conscientes de lo que estamos comprando, ¿no? Es como, no sé, yo desde mi arista voy a decir como muchas veces estamos comprando ese estatus. Muchas veces lo que queremos es ver que tenemos el último iPhone, el último celular hacia la vanguardia con inteligencia artificial cuando no sabemos siquiera hacer un prompt, ¿no? Pero bueno, muchas discusiones que se pueden dar alrededor precisamente del uso de la tecnología. Y ahí, si me permites, Por favor. por eso
por eso les decía que es importante tener claro cuál es el propósito y para qué voy a utilizar la herramienta. Porque he visto un sinnúmero de casos donde hay decepción por la tecnología que adquieren. ¿El problema es la tecnología? Probablemente, pero en muchas de esas ocasiones el problema también es que compro soluciones sobredimensionadas para mis necesidades. Y también el problema es que quienes desarrollan tecnología muchas veces no entienden cuál es el alcance de lo que deben hacer, porque con tecnología se puede hacer lo que quieras, y más con inteligencia artificial y con estas nuevas herramientas, pero el tema es si voy a llegar a personas de qué nivel socioeconómico, voy a llegar a empresas de qué tamaño, de qué industrias. Claro, no hay un nicho tan claro a veces. Claro, entonces yo, por ejemplo, a la industria de desarrolladores de tecnología en Colombia, con todo el cariño y el amor que les tengo, porque he trabajado por ellos durante muchos años, les digo, debemos dejar de ser la industria del se le tiene. Debemos dejar de ser generalistas locales. ¿Qué es la industria del se le tiene? ¿Desarrolla inteligencia artificial? Sí, claro. ¿Hace páginas web? Clarísimo. ¿Hace aplicaciones móviles? Por supuesto. ¿Trabaja con turismo? Sí. ¿Trabaja con el sector moda? Sí. Debemos dejar de ser la industria del se le tiene, porque con estudios hemos identificado que los empresarios o los emprendedores que más crecen y que más exportan son aquellos que se especializan ya sea en una o en unas cuantas tecnologías, en un tipo de solución o en un público objetivo específico. Porque el conocimiento y la experiencia es lo más importante en esta industria, y el cómo saber transmitir los beneficios y entender las necesidades reales de a quién voy. Allí es donde tienen más éxito las soluciones que se desarrollan basadas en tecnología. Entiendo. Bueno, tú justamente estabas diciendo algo y a mí me estás llevando pues a imaginar y a trazar como muchos caminos con lo que estás diciendo, y es precisamente, claro, hacia la reflexión yo de cómo, cómo estas industrias o estos más bien estos ingenieros que están detrás de esta industria, como tú le dices, de él, se le tiene, se le hace, pues sí, ¿no? Es como lo más común, es como, ¿qué es lo que está saliendo ahorita? No, pues ahorita lo que está pasando es que todo el mundo, voy a decir esto sí me va a devolver, tipo, pónganle 2020 en plena pandemia, Mark Zuckerberg, y cambia toda esa empresa y se vuelca de cabeza sobre, es que todo está en el metaverso. Entonces ahora todo el mundo está haciendo metaversos y ya el metaverso fue quedando ahí un poquito, y ahora entonces todo es inteligencia artificial y uno ya no sabe cuáles son, al punto, por ejemplo, de esta compañía cuyo nombre no me acuerdo, me disculpan, que era un montón de personas de la India trabajando detrás del software súper impresionante de inteligencia artificial, y que estaba, mejor dicho, valorando un montón, creo que dentro de la bolsa ya, y en realidad eran muchas personas allá, ingenieros de código dándole detrás, nada más por tratar de alcanzar como esa fachada de todo es inteligencia artificial y me le mido para seguir entrando en la competencia. Y esto, bueno, a mí me gustaría que nos comentaras, ya que estamos poniendo todo este contexto sobre la mesa, bueno, ya nos contaste que hay unos riesgos allí, pero ¿tienes de pronto algún ejemplo así como muy específico, claro, en donde ya has visto precisamente que entrar en esta industria, voy a ponerle entre muchas comillas, de se le tiene, se le hace, ha sido totalmente un fracaso o que ha salido mal precisamente por entrar en esa lógica? Ni siquiera es un caso específico, es gran parte de nuestras empresas de tecnología colombianas han tenido esa tendencia por seguir las modas, como tú decías. Entonces, en seguir las modas, en sobrevivir, porque ser empresario es duro, es muy duro. Ser empresario significa que tú eres el último que te pagas, pero tienes que vivir igual que todo tu equipo. Significa pensar en cuentas, significa pensar en proveedores, significa pensar en clientes, significa pensar en todo.
Entonces, si les llega un negocio pequeñito que les da flujo de caja, así se salgan del contexto, lo hacen. Pero por supuesto que he conocido varias empresas cercanas que les ha pasado eso y por ejemplo, empezaron a desarrollar, o sea, empezaron como una empresa de web, de desarrollos web, pero claro, como empezó muy fuerte la onda de los aplicativos móviles, se fueron al aplicativo móvil. Un caso específico, una empresa concursó en una licitación pública del Estado y el Estado es uno de los grandes clientes de todas las industrias del país, pero tiene unas naturalezas y contextos diferentes y además tiene unos tiempos que se hay que cumplir, porque si no se cumple, pues hay consecuencias. Y probablemente muy legales en realidad, ¿no? Claro, porque entre privados pues se solucionan temas mucho más fáciles, se llegan a acuerdos, pero con lo público las reglas están dadas porque se tiene que asegurar la transparencia en los procesos. Pues una de estas empresas que tenía experiencia en un pedacito concursó, se ganó la licitación y luego no pudo cumplir porque no, su experiencia no estaba dada en lo que él se postuló, sino que intentó hacerlo a nivel de consorcio con otros terceros. Eso lo llevó a la quiebra a esta empresa. Mm, Entonces, eso por hablar, por ejemplo, un tipo de cliente como el Estado, pero sucede también con clientes especializados como en el tema de servicios públicos. En tema de servicios públicos o en el mundo financiero hay unos tiempos. Entonces, ¿qué pasa cuando el desarrollador o la empresa de desarrollo se le mide a lo que sea? La curva de aprendizaje es mucho más larga y cumplir los tiempos tiene mucho más riesgos. claro. Entonces, hay pólizas en temas de salud, seguros, financiero y gobierno. Generalmente hay pólizas. Y si no cumples, no es que te quedó mal y luego te lo entrego. Entonces, por eso es lo importante de ser conscientes o desarrollar equipos que se especialicen y hablar de inteligencia artificial, hablar de Big Data, de Data Analytics, de blockchain. Son tecnologías que fácilmente pueden converger entre ellas, pero que cada vez más encontramos a especialistas en cada una de las tecnologías. Y eso también es una dinámica muy interesante en el país. Y si ustedes quieren ser grandes desarrolladores de tecnologías, hay que tener en cuenta que también es importante encontrar un foco de en qué se quieren especializar. También hay profesionales especializados en analítica y en ciencia de datos. Hay profesionales especializados en herramientas basadas en inteligencia artificial, otros en blockchain. Y la suma de ellos hacen un equipo poderoso. Claro, sí. Y hay que estar actualizados. Y por eso también la importancia de el bilingüismo. Ah, ok, bueno, ahí ya empieza a entrar otra de las tantas aristas dentro del mundo tecnológico. Claro, porque es que el bilingüismo no necesariamente para que lo hables, porque puede que si eres desarrollador de tecnología no necesariamente tienes contacto con el cliente, pero las nuevas tendencias salen principalmente en idioma inglés. Pues, Bueno, realidad hoy en día hay traductores fáciles, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo No es lo que mismo. tú sepas comprender también la complejidad contextual desde la cual te están hablando, ¿no? Porque los idiomas también resultan ser precisamente esa, no sé, como esa manera de extrapolar, pongámosle, todas esas creencias culturales y sociales que uno tiene. Y no es lo mismo que de pronto, o sea, es igual que decir como en un ratito acá en Colombia. O sea, eso no va a funcionar igual en otro lugar, ¿sí? Y en ese sentido, claro, entender otro idioma te va a abrir también muchas formas de entrar mejor en esos nichos. de acuerdo, y si quieres ser desarrollador de tecnologías, de estas tecnologías especializadas, no sé si lo tienen presente, pero hay una brecha gigante en Colombia y en todo el mundo de talento especializado en tecnología. Y no estoy hablando solamente de ingenieros, estoy hablando de técnicos, de tecnólogos, de ingenieros, de especialistas, de psicólogos, de antropólogos, de especialistas en el mundo tecnológico. Hay una brecha en Colombia de alrededor de 50.000 profesionales. ¿Qué significa una brecha? Y es que
no hay suficiente oferta de talento humano para toda la demanda que existe de las empresas colombianas o las que se instalan en Colombia, por diferentes aspectos. Primero, porque en algún momento bajó la tasa de personas que empezaron a estudiar tecnología. Y por otro lado, en un mundo cada vez más globalizado y más aún después de la pandemia, cada vez más hay empresas en todo el mundo, incluyendo en Colombia, que han empezado o han tenido la necesidad de contratar personas que trabajan en remoto, no importa dónde estén, no importa su país de origen. Entonces ahí hay una oportunidad gigante. Si les apasiona la tecnología, si les apasiona la inteligencia artificial, en cómo poder sumarse a una industria. Yo quisiera devolverme ahí un poquito, porque tal vez, y solo tal vez, cuando hablamos de tecnología, es un lindo concepto que después de un ratito empieza a sonar vacío, ¿no? Que entendemos como tecnología entonces, porque a mí se me hace, y desde un imaginario muy estereotípico, puedo decir, tú asumes que es tecnología igual a desarrollo de software, igual a generar código, igual a todas estas personas así, de pronto como el imaginario del ser que se la pasa ahí pegado al computador y que no hace otra cosa más allá y que no socializa. Esa parte suele mucho pasar dentro de ese imaginario de las personas que se dedican a tecnología. Pero cuando tú ya empiezas a abrir ese espectro en cuestiones de profesionales o de profesiones y metes temas, por ejemplo, más humanos como la psicología, la antropología, la sociología, a mí ese concepto de tecnología ya me empezó a sonar raro. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos comprender como tecnología si ya estamos partiendo de no es solo hacer código y de pronto hacer algo robótico? Es que para llegar a la respuesta, te voy a plantear diferentes escenarios. Listo. En una empresa de desarrollo de software, alguien tiene que conseguir a los desarrolladores necesarios, especialistas, de acuerdo a lo que van a hacer. ¿Quién lo hace? ¿Un ingeniero? No. Seguramente alguien especialista en reclutamiento, que usualmente son psicólogos. Usualmente, o tal vez incluso sociólogos. O tal vez sociólogos. Y se encuentran mejores resultados cuando se hacen procesos de reclutamiento y retención del equipo humano cuando son personas de las áreas sociales. Porque un ingeniero piensa en ceros y unos, en blanco y negro. ¿Me sirve o no me sirve? Pero en este mundo hay que pensar no solamente en la atracción de talentos, sino en retenerlos en la empresa por esa brecha. Ahora, si vamos a desarrollar una solución basada en inteligencia artificial, si la diseñan solamente ingenieros, probablemente va a ser una solución muy robusta tecnológicamente, pero seguramente no va a entender el comportamiento de los seres humanos a quienes les tiene que responder esa herramienta. ¿Quiénes tienen la capacidad de entender el comportamiento humano? Bueno, sí, ya veo por dónde vas. Un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo. Ahora, si a esa solución, esa herramienta, ese robot, tiene que estar diseñado para que sea atractivo, porque lo que no se muestra y lo que no es bonito y lo que no es fácil de usar, no se vende y no se utiliza. Hay quienes entran, diseñadores ya sea industriales, diseñadores gráficos, diseñadores de interfaces, porque hay especializaciones como diseñadores de interfaces. Es otra profesión. Entonces, cuando se habla de tecnología, realmente es la suma de conocimientos de base tecnológica o no, la suma de capacidades para poder tener una solución basada en hechos, en conocimientos, en herramientas. Porque es que las herramientas no solamente son las que se conectan a electricidad, o sea, hay todo tipo de herramientas. Entonces es el conjunto de saberes, tecnología, realmente nanotecnología. Nanotecnología nunca lo conectas a la red. Nanotecnología es la ciencia, o sea, es una ciencia que va más allá de los computadores y de un algoritmo. Y de que todo esté conectado a internet, como tú estabas y diciendo. De que todo esté conectado a internet. Claro, viene asociado a entender
ya todo un contexto desde el mundo biológico y no biológico y encontrar soluciones. Entonces, no piensen que la tecnología es solamente internet o conectarlo a la red eléctrica, no solamente o programar código. Bueno, está súper interesante precisamente el hecho de lo que acabas de dimensionarnos frente al tema de la tecnología. Y a mí me encantaría preguntarte muchísimas cosas más. Sin embargo, imagínate que estamos entrando en nuestro momento de ruido, que es nuestra sección dentro de nuestro podcast, en donde rompemos un poquito este esquema de la entrevista, ¿no? Bueno, yo tengo acá unos cuantos ejemplos en donde te los voy a leer, ¿listo? La idea es que ya teniendo todo este bagajito, este contexto que nos ha ido contando Jennifer, nos cuentes a ti qué te parece, si es absurdo o no resulta tan absurdo, ¿no? Teniendo siempre ese foco de es el medio pero no el fin, pero también tiene que tener una razón de ser, ¿no? ¿Para qué lo estamos haciendo? Listo, entonces, ¿qué te parece a ti la invención de un cepillo de dientes que se conecta al Wi-Fi? ¿Es absurdo, pasable, leve sentido o no? A una palabra, así rápido. Sí, si tuviera unos sensores que ayudan a identificar si hay caries. Bueno, eso suena chévere, es un giro interesante dentro de lo que yo pensé que iba a pasar. Súper. Listo. Segundo, robots que doblan ropa en casa. Es Uy, sí, ridículo. qué rico. Va No, bien, sí. ¿no? Sí, no, a mí también me parece Sí. lógico, sí. Pero igual tenía que preguntar, Un chatbot que da terapia por WhatsApp. Los hay. Los hay. Solamente creo importante establecerle los límites. Hasta cuándo puede llegar el chat y hasta cuándo debería recomendarle que vaya realmente a una ayuda profesional humana. Totalmente de acuerdo. Hay personas que ya están empezando a desvariar utilizando ChatGPT, no sé, ahí les dejo el dato. Listo, siguiente. Un dron que entrega café en oficinas. ¿Es absurdo? ¿Te parece lógico? Uy, ¿O no, qué onda? No, qué locura, un dron por todos los lados. No, qué rico levantarse, servirse un café, hablar con el compañero, porque en la interacción es donde se encuentran un montón de ideas cuando estamos en oficina. Entonces, si voy a ir a la oficina, que sea para que también me sirva para hablar con mis compañeros. Y si lo volvemos absurdo, tipo un dron que huele sobre la casa de uno para que le sirva café. Eso también está ahí como sedentarismo absoluto, pero Sí, no, ya. pero creo que hay momentos límites, Y la última. Un espejo con inteligencia artificial que te regaña, ¿sí? Si no te haces tu skincare. Uy, no, yo me regaño suficiente todo el día como para que un espejo también me regañe. Cierto, aunque yo pensaría que de pronto a personas que les falte como intención sobre su autocuidado O puede que tengan funcionarles. la voluntad de cambiar sus dinámicas y sus costumbres. Está bien. Sí, totalmente. Yo creo que después de toda esta pequeña discusión ahí, volvemos sobre el mismo tema, ¿no? O sea, como que todo puede tener un sentido, pero no hay que olvidarlo en el proceso, ¿no? Que creo que viene de nuestra frase completa, bueno, la frase que tú nos ofrecías al principio y que yo ya me agarré, y es que la tecnología no puede ser solo el fin, tiene que ser un medio hacia donde querramos llegar, y eso incluye un montón de herramientas, incluyendo la inteligencia artificial. Ahí yo metería ahí como una tema extra, y es hasta donde nos estamos desdibujando como seres humanos, ¿no? Me parece súper chévere tu reflexión acerca de si estás en una oficina, levántate y habla, ¿no? O sea, interactúa con otros, que a la final también está allí la riqueza de lo que hacemos dentro de nuestras sociedades. Bueno, ahí se cierra nuestro momento de ruido y es mi momento perfecto para decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba yo soy Kun, tanto en TikTok, Instagram y claramente YouTube. Y desde luego, para no perder el impulso, no olviden que tenemos un bootcamp con integración de inteligencia artificial, o bueno, estamos tratando de hacer que este bootcamp esté
yéndose hacia el prototipado, utilizando inteligencia artificial, desde el emprendimiento. No se les olvide, la información está apareciendo en pantalla por si no se lo quieren perder, por si les emociona, allí está. Y esto también me lleva a ir cerrando este momento, a hacerte una última pregunta para ya ahora sí cerrar nuestro espacio, y que voy a admitir que es muy triste porque la charla estaba súper interesante. Y es, bueno, a mí me gusta mucho como que los invitados al final estén por allá soñando en qué va a pasar hacia el futuro, desde lo que saben, desde su experiencia profesional y demás. Y mi pregunta para ti en esta ocasión es, ¿qué sueño loco que hoy te parece de pronto ciencia ficción te encantaría que se volviera una realidad gracias a la tecnología, a cualquiera de sus diferentes variables? Porque ya establecimos que no solo es hacer código. Mira, me encantaría, es que a veces parece ciencia ficción, pero me encantaría que esas zonas rurales estuvieran cada vez más conectadas a internet y que pudiéramos llevarles más tecnología que les ayudara a tomar decisiones muy rápidas, por ejemplo, en cuándo cosechan, cómo deben cosechar, cuándo deben cultivar, a qué precio deben vender, en qué precio debería estar, que sean soluciones muy fáciles. Como te decía, ahora me he recorrido el país, he hablado con productores, con agropecuarios, con empresarios tanto del mundo tecnológico como no tecnológico, y hay tantas oportunidades en el campo, pero que quisiéramos que cada vez tuvieran o se pudieran enfocar en lo que realmente saben, y es el campo, que no tengan que emigrar a las ciudades. Las ciudades para la mayoría son aburridos, algunos cuantos locos nos gusta vivir entre edificios, pero si hubiera mayor conectividad en el campo, seguramente que habrían más soluciones enfocados en esos productores y en esos campesinos. Interesante lo que acabas de mencionarnos. Solo un poquito de énfasis ahí. Porque lo sientes, o sea, yo tengo mis supuestos, pero porque lo sientes como ese sueño loco, o sea, porque lo sientes tan lejano, tal vez. Mira, a pesar de que han habido muchos avances en los últimos años en buscar llevar a diferentes territorios zonas de conexión, zonas de Wi-Fi, este año, por ejemplo, estuve en Santa Marta, estuve en Santander, estuve en el eje cafetero, estuve en Antioquia, estuve en Quibdó, estuve en varios territorios, y aunque uno pensaría que hay zonas todavía conectadas, las que falta por conectar son infinitas, y tenemos una problemática, y es que no es fácil llevar cableado, y aún la tecnología satelital pareciera ser un poco más costosa de lo que pueden asumir ciertos productores. Entonces estamos en buen camino. Y por eso te digo, no, o sea, es una locura, pero espero que Colombia por lo menos siga recorriendo ese camino, pero por nuestra realidad geográfica todavía hay lugares y hay productores que están pasando los ríos, o sea, tienen que llegar a donde nosotros podemos llegar en chalupas. Sí, entonces, es verdad. En serio que todavía la no conocemos muy alta en todas muchos las niveles. realidades. Hemos hecho programas, por ejemplo, de inclusión financiera, donde tienen que reunirse en la casa de la profesora de la vereda, porque es la única que tiene internet en todo el pueblo, y se reúnen ahí todos los que quieren acceder a esas formaciones virtuales para poder acceder. Entonces vamos en camino, pero no tiene el acelerador que podría o que se necesita en Colombia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jennifer. Hay un montón de cosas en nuestro país, sobre todo en las ruralidades, donde hay pues grandes dificultades de interconexión, más allá de cosas que se pueden conectar, ¿no? Inclusive para el turismo. Tenemos un país tan lindo turísticamente, pero que muchos no lo conocen por falta de acceso a esas herramientas. Sí, bueno, muchas gracias por venir hoy a Sin Algoritmo. Gracias, Jennifer, por tomarte este tiempo, por explicarnos todo esto. Espero que de pronto podamos tener un segundo capítulo contigo, porque esta charla estaba
preciosa, hermosa, y hay que seguir como de pronto llevándola a mayor profundidad. Por supuesto. Muchas Claro. gracias. Claro que sí, con todo el gusto. Qué lindo verte por acá. Bueno, ya sabiendo que así termina nuestro podcast, yo igual quiero volverles a recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, @yosoykun, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Recuerden que Sin Algoritmo es un podcast que sale de la Dirección de Investigaciones y de la Vicerrectoría de Innovación e Investigaciones. Mi nombre es Laura Camila Urrea y espero que nos veamos en un próximo episodio de Sin Algoritmo. Chao, chao.